el Señor creó absolutamente todo y además de ser creador, fue administrador. Y el Señor, cuando hizo la creación, empezó a colocar todo en su debido orden. Entonces Él empezó a organizar la luz de las tinieblas, empezó a organizar lo seco de las aguas, ¿verdad? A colocar los astros en el cielo para que brindaran esa luz. Y el Señor lo creó todo y lo administró de una manera adecuada. Y en un momento determinado, Él dijo, bueno, ya he hecho todo esto, y vio Dios que era bueno. Y dijo, pero bueno, es necesario que alguien se haga cargo de esto. Y para eso Él crea al hombre como un administrador de todo aquello que el Señor había creado. En ese momento, cuando Él le da esa administración a Adán y Eva, pienso yo, me imagino yo, que Adán empezó a organizar, porque recuerde que todos los animales estaban dispersos por todos lados, ¿verdad? Habían plantas que estaban creciendo, habían árboles, y yo creo que todo estaba como hecho un completo caos. Pero ahí estaba Adán organizando todo en su lugar, y yo me imagino que él hizo un corral para los cerditos, y me imagino que él puso, bueno, todas las vaquitas van a estar en esta parte cerca del pasto para que coman, y bueno, vamos a hacerle un galpón a las gallinitas para que los huevos no anden rodando por ahí, ¿cierto? Sino que bueno, vamos a organizar, y estas se van a llamar gallinas y estas se van a llamar gallos, y empezó como esa administración de aquello que el Señor había creado. Y en todo eso, la primera tarea entonces que podemos entender mirando el Génesis es que Dios nos dio la tarea de administrar, ¿verdad? Y Génesis 1:28 dice la palabra del Señor. Génesis 1:28 nos dice la palabra del Señor. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esa palabra dominen, ¿verdad? Que en la Reina Valera la leemos como señoreen. Es una palabra del hebreo radá que significa a cargo, dominar, enseñorear, mandar o tomar. Quiere decir que Dios le dijo al hombre que tenía que comenzar a administrar, que tenía que comenzar a gobernar, que tenía que comenzar a poner todo en su lugar. Y pensamos quizás que administrador solamente es aquella persona que tiene su propia empresa o su propio negocio o su propio emprendimiento. Pero realmente debemos analizar bien esto y darnos cuenta que administradores somos todos. Aquella mamita que es ama de casa es administradora, aquel joven que estudia y trabaja es administrador. Mejor dicho, absolutamente todos los que formamos parte de este mundo somos administradores. ¿Está de acuerdo conmigo? A todos el Señor nos dio esta tarea y todos debemos administrar algunos aspectos en nuestra vida. Entonces, cuando Dios le entrega a Adán y Eva ese huerto del Edén para que lo administren, también nos entregó a cada uno de nosotros un huerto que debemos administrar. ¿Y qué huerto es ese? Ese es en realidad su casa, su familia, su vida y las finanzas que ha depositado en usted. Así que el Señor, no importando quizás los errores que hayamos cometido en el pasado, no importando qué tan calificados o no, quizás nosotros o muchos de nosotros no hemos estudiado administración de empresas, sin embargo hubo algo que nos puso a administrar. Usted y yo tenemos un Edén, tenemos un huerto, tenemos un jardín, tenemos algo que tenemos que administrar, y eso tiene que ver con nuestra vida, nuestra familia y nuestras finanzas. Y para entender esto, hay un pasaje en Isaías que habla respecto a este tema. Isaías 5:1 nos dice la palabra del Señor: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña que
en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y aquí en Isaías empieza a representar una palabra sobre una historia para representar la relación entre Dios y su pueblo. Así que en este caso, cuando habla de su amigo, se refiere a Dios, y cuando habla de la viña, se refiere al pueblo de Israel. Y lo que está diciendo aquí es que, Dios generó un terreno fértil, dice que utilizó las mejores cepas, dice que organizó una torre de vigilancia, dice que le puso el lagar, dice que hizo todo lo que se necesitaba para que esa viña fuera exitosa. Pero al mirar la cosecha, no dio una cosecha de bendición, sino que fueron uvas agrias, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo mismo que pasó con Adán y Eva. Pero permítanme, le explico un poquito más acerca de la viña, que es algo de lo que vamos a hablar bastante en esta mañana para que usted entienda un poquito mejor. En las viñas se generaba una torre. Esa torre era como un lugar donde se ubicaba el atalaya, el mirador. Y se colocaba en esa torre en la parte alta para mirar el cultivo. Entonces se ponía en la torre y ahí miraba si estaba creciendo la cosecha, si de pronto estaba ahí en medio de la cosecha un ladrón o un animal. Y también servía para la torre para resguardar a la persona que estaba cuidando el viñedo. Y al lado de eso también había un lagar. Y este lagar era un lugar que se ponía al lado de la cosecha para que ahí se pisotearan las uvas y se sacara el vino para la fermentación, después para hacer el vino. Entonces el lagar era este lugar donde se hacía ese jugo de uva para luego ser fermentado. Entonces, teniendo en cuenta eso, dice que el administrador fue muy cuidadoso en cada detalle de la viña. Puso el terreno, puso las mejores semillas, puso la torre de vigilancia, puso el lagar. Sin embargo, no dio el resultado que él esperaba. Cuando Dios hace el mundo, cuando Dios hace el universo y lo coloca a Adán a administrar, Él hizo un universo perfecto. Él puso a Adán y Eva perfectos, muy bien, ¿verdad? Pero aunque toda la estructura estaba perfecta, el resultado final que se dio no fue el deseado. Porque obviamente Adán y Eva pecaron y fueron destituidos del huerto. Entonces, ¿será que el plan de Dios en algún momento fue expulsar a Adán y Eva? Claro que no. Aquellos que nosotros tenemos hijos, sabemos que una de las cosas más dolorosas que hay para un papá y una mamá es expulsar a sus hijos de su casa, ¿verdad? Y ya cuando eso sucede es porque la cuestión se salió de las manos y hay que tomar una determinación como esas. Para Dios, Adán y Eva era lo más preciado que él tenía porque eran sus primeros hijos. Y tuvo que destituirlos del lugar donde él los había puesto a administrar porque hicieron lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Creo yo que el corazón del padre se vio muy dolido. Creo yo que el corazón del padre estaba destrozado. Creo yo que toda ilusión, todo anhelo, todo sueño que tenía el padre acerca de Adán y Eva cayó por completo porque tuvo que sacarlos de ese lugar donde los había puesto a administrar. Había un lugar con las mejores condiciones, la mejor tierra, la mejor semilla, pero terminó dando uvas agrias. Y es exactamente lo mismo lo que está contando Isaías. Isaías dice, estaba el Dios Padre y su pueblo amado Israel, y él esperaba una cosecha de bendición porque se los había dado todo, pero terminó dando esas uvas agrias. La buena noticia en medio de todo esto
Es que sin importar que cada día le fallamos al Señor en diferentes áreas de nuestra vida. Es que sin importar que muchas veces nosotros no somos perfectos. Ahí está la confianza depositada sobre nosotros día tras día. Cada día el Señor te da un nuevo día para que lo administres. Cada día el Señor te da un recurso para que lo administres. Cada día el Señor te permite administrar tu viña. Cada día el Señor te da tu familia. Cada día el Señor te da tu trabajo. Y cada día el Señor vuelve y confía en nosotros a pesar de nuestros errores. Amén. Así que yo en esta mañana quiero explicarle acerca de 3 cosas importantes que como hijos de Dios tenemos que administrar. Vamos a ver cómo se administra nuestra propia vida. Vamos a ver cómo administramos las finanzas y vamos a ver cómo se administra la familia. Y teniendo en cuenta eso, como primer punto, administrar nuestra propia vida. Mire una cosa, Dios nos dio nuestra vida y Dios nos la puede quitar en el momento que Él quiera. La vida de cada uno de nosotros es prestada. Y cuando al Señor le plazca, porque Él es el dueño de absolutamente todo, Él la puede quitar. Es por eso que yo tengo que estar pensando cada día que Él vuelve y deposita esa confianza en mí. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Primeramente en mi área espiritual. ¿Será que sí estoy sacando tiempo para estar con Dios? ¿Será que le estoy sacando tiempo a la lectura? ¿Será que le estoy sacando tiempo al ayuno? ¿Será que le estoy sacando tiempo a venir al servicio a la casa de Dios? ¿Será que le estamos dedicando tiempo y estamos administrando bien nuestra vida teniendo en cuenta que prioridad son las cosas espirituales? Por eso Gálatas 6:7 dice la palabra del Señor: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, ¿usted en qué está sembrando? ¿En el Espíritu o en la carne? Porque el que está sembrando en la carne cosechará, ¿qué dice la palabra? Destrucción. Ay, pastora, usted me está maldiciendo. No, yo le estoy hablando lo que dice la palabra del Señor. Si usted siembra en el Espíritu, va a obtener bendiciones del Espíritu. Si usted siembra en la carne, va a tener destrucción. Por eso es importante ver qué estamos sembrando en nuestra viña en esta mañana. ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Ahora, para sembrar, lo más importante o lo primero que debo tener en cuenta es el terreno. Y la pregunta en esta mañana sería: ¿qué tipo de terreno somos cada uno de nosotros? ¿Qué tipo de terreno somos nosotros? ¿Por qué? Porque si recordamos la parábola del sembrador, en la parábola del sembrador dice que la semilla se esparció en diferentes terrenos, en el pedregoso, en el espinoso, al lado del camino, en diferentes terrenos. Pero hubo un momento en que la semilla fue entregada en buena tierra. Y cuando fue entregada en buena tierra, dice la palabra que entonces sí dio cosecha al 100, al 70 y al 30. ¿Por qué? Porque va a depender mucho la cosecha de la semilla y de donde yo siembre, del terreno donde siembre. Ahora la pregunta es: ¿usted es un buen terreno para sembrar? Porque yo aquí le estoy esparciendo pura semilla espiritual. Pero si usted no es un buen terreno, esa semilla se está desparramando. Entonces lo primero que yo debo entender es: ¿qué tipo de terreno soy yo? ¿Será que mi terreno está lleno de maleza, de tierra árida, seca, donde no da fruto de nada? ¿Y cómo puedo determinar cómo es mi terreno? Lo puedo determinar si el terreno, que es mi corazón, está lleno de amargura, resentimiento, falta de perdón, heridas, dolores, celos, envidia, rivalidades. Si mi corazón está lleno de eso, yo no soy un terreno fértil. Ese terreno está
dañado, ese terreno está contaminado, ese terreno está destruido, ahí no se va a sembrar nada. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es cómo está el terreno de mi vida para ver si la semilla puede ser sembrada correctamente. Por eso es importante, y mire, usted se puede matar escuchando prédicas. Usted se la puede pasar leyendo todo el día la Biblia. Usted se la puede pasar viniendo a todos los servicios. Pero si usted no es un terreno fértil, esa palabra no va a dar cosecha. No va a dar fruto. Por eso lo primero que yo tengo que hacer en esta mañana es ver cómo está el terreno de mi vida. Y si hay algo que está incorrecto, lo debo solucionar con Dios. Lo tengo que gestionar con Dios. Entonces, una vez identifico cómo está el terreno, debo ver la semilla. ¿Qué semilla estás permitiendo que se siembre dentro de ti? Porque hay personas que se las pasan con gente mal hablada. ¿Y qué semillas están sembrando en usted? Malas palabras. Gente que se la pasa hablando obscenidades. ¿Qué semillas está sembrando en usted? Obscenidad. Gente que se la pasa peleando y la vecina que pelea con el uno, con el otro y usted viene y recibe todo eso. ¿Qué se está sembrando en usted? Pleitos, odios, rencores, dolor. Por eso una de las cosas que yo debo entender es quién está depositando semillas en mí. Y tengo que ser muy cuidadoso con eso. Por eso yo quiero que usted entienda que personalmente, si usted quiere un consejo, usted no puede escuchar cualquier predicador que está en las redes sociales. Porque usted no sabe ese predicador qué tipo de vida tiene, qué intimidad, qué secreto con Dios tiene, quién es esa persona y qué hace en lo oculto donde las cámaras no lo ven. En cambio, si usted escucha palabra de sus pastores, usted sabe de dónde vienen, quiénes son ellos, cómo han sido formados y todos los años de ministerio que ellos tienen. Entonces yo tengo mucho cuidado del que siembra semillas dentro de mí. Yo no estoy escuchando a todo el mundo, yo no hablo con todo el mundo, yo tengo cuidado de quién siembra sobre mí. Y eso precisamente es algo que le quiero mostrar porque si usted se acuerda de Herodías, ¿verdad? Ella tenía una hija. Y recordemos que la hija de Herodías generó un baile que le fue muy llamativo a Herodes. Y cuando pasa ese baile, Herodes le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar cualquier cosa que me pidas. Y Marcos 6:24 dice la palabra del Señor. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? Y la madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, la pregunta que haríamos en esta mañana es, miremos la hija de Herodías, ¿de quién se estaba alimentando? De una madre que era el mismísimo Satanás. De una madre que era cero espiritual. De una madre que realmente estaba siendo guiada por el enemigo. Y ella no tuvo el discernimiento de decir, hey, me están pidiendo que vaya por la cabeza de un hombre de Dios. No tuvo el discernimiento de eso, sino que hizo lo que escuchó. Porque ella dejaba que le entraran las semillas, cualquier tipo de semillas, y no discernía el tipo de semilla. Por eso es muy importante que yo tenga en cuenta quién está sembrando en mí. ¿Verdad? Es muy importante mirar quién está depositando semillas dentro de mí y discernir qué viene de parte de Dios y qué no viene de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es la fuente de la cual usted se alimenta? ¿Qué es lo que usted está permitiendo que se siembre dentro de usted? Y asimismo, como esta historia de Isaías, hay otra historia que también la habla nuestro Señor Jesús. Y habla exactamente de una viña. Porque yo quiero que usted entienda algo. Y es que era frustrante en ese momento para él mirar
cómo él había puesto el terreno correcto, la semilla correcta, había limpiado el lugar, todo estaba listo y no se dio el fruto que esperaba. Y a veces en los hijos de Dios se genera frustración porque usted puede decir: pastor, es que yo le sirvo a Dios, yo le amo, yo sigo sus mandamientos, yo soy fiel con Dios en mis finanzas, pero no veo el resultado que debería tener. ¿Es posible eso? Claro que sí es posible eso. Si eso le pasó a nuestro Padre Celestial con Adán y Eva, no nos va a pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted entienda que muchas veces las cosas no le van a salir bien aunque usted sea una buena persona, porque está Dios generando procesos con cada uno de nosotros. Hay cosas que aunque tú seas excelente, que aunque tú seas súper bueno, no se van a dar de la manera que tú esperas. Tranquilo, permanece fiel, que en el momento en que menos lo esperes, la cosecha de bendición va a venir sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si todo era correcto no se dio? Si yo lo que siembro cosecho. ¿Por qué si él había hecho las cosas bien no cosechó la bendición? Porque hay algo que sucede en los viñedos y es los enemigos que atacan el viñedo. Y entonces hablábamos acerca de la torre, ¿verdad? Que la persona en la atalaya se ponía arriba de la torre para mirar si había algún enemigo, algún animal, algún ladrón, alguna persona. Y yo quiero que usted entienda que el viñedo que Dios le entregó a usted, usted tiene que ponerse como una atalaya. Usted tiene que estar atento. Usted no se puede dormir en los laureles. ¿Sabe por qué? Porque hay un enemigo que no está durmiendo. Hay un enemigo que está preparado para matar y destruir y acabar con tu viñedo. Porque mientras los hijos de Dios estamos durmiendo, mientras los hijos de Dios están ahí calmados, el enemigo está trabajando. Y en este mes, sobre todo en este mes, usted sabe que empiezan los satánicos desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana con sacrificios humanos, sacrificios animales, sacrificios de todo tipo, riegos, conjuros, hechizos, y ellos no duermen. Pero el cristiano sí duerme hasta las 8 de la mañana. Entonces, Dios nos está diciendo: ojo, yo le entregué a usted una viña para que usted la cuide. Colóquese como atalaya, a orar, a interceder, a reprender, porque el enemigo no descansa. Pero un hijo de Dios que se levante a hacer lo que tiene que hacer, no hay enemigo que lo pueda tocar ni alcanzar, porque la sangre de Cristo lo cubre para siempre en el nombre de Jesús. Y entonces, en el Antiguo Testamento hay, digamos, unas luces. Los profetas daban algunas luces acerca del plan de salvación, pero en ese momento no se entendía bien lo que iba a suceder. Por eso hay profetas como el profeta Miqueas, Jeremías, Isaías, Zacarías, que nos dieron un chispazo de lo que iba a ser el plan de salvación. Pero cuando viene Jesús a la tierra en el Nuevo Testamento, entonces ya Jesús habla las cosas más claras, porque ya se revela todo el plan de salvación. Y ahí es cuando hay un paralelo con esta historia que la encontramos en Mateo 21:33. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, lo cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia, luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando el Señor Jesucristo está dando esta parábola a la gente, Él habla, hay una sola cosa que hace diferente que la primera historia que estaba en Isaías, y es que aquí dice que la arrendó y se fue. Y luego sigue diciendo la palabra, sigamos leyendo en versículo 34. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos, a los labradores, para recibir de estos lo que correspondía. Los labradores agarraron a estos siervos, golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon al tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo para que nos quedemos con su herencia. Entonces, ¿qué pasa?
Vuelve Jesús y toma la misma historia de Isaías y la presenta en el Nuevo Testamento. Y dice, ok, yo envié a mis siervos a ver cómo estaba la viña, cómo estaba el mundo. Y yo les envié, básicamente lo que está diciendo ahí es, yo les envié a Jeremías, a Zacarías, a Miqueas, a mis profetas, para que les dieran un vistazo de lo que iba a ser el plan de salvación, pero nadie puso atención, nadie quiso obedecer, nadie quiso mirar lo que iba a suceder. Así que dijo el Señor, el dueño de la viña dijo, ok, voy a mandar entonces a mi hijo, a ver si así con él entienden, y bueno, a él lo van a respetar. Pero evidentemente no, terminó crucificado el Hijo de Dios. Entonces, lo que quiere decir esto, nuevamente, ¿qué dice al principio Jesús? Había un terreno, había buena cosecha, había buena siembra, había buena semilla, había la torre de vigilancia, había el lagar, pero el resultado que se obtuvo no fue el que esperaba. ¿Por qué? Porque a su hijo lo mataron, lo crucificaron. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto? ¿Qué tipo de resultados vamos a dar nosotros con respecto a nuestra viña? ¿Qué tipo de resultados vamos a dar con respecto a nuestra vida? Porque Dios nos envió como administradores a esta tierra. Pero ¿qué tipo de labrador soy yo? ¿Será que yo sí soy un labrador sano emocionalmente? ¿Será que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Será que soy obediente y buen hijo? Porque la cosecha se obtiene cuando siembro en el lugar correcto, ¿sí? Si yo no soy un buen lugar, si yo no soy una buena tierra, no pretendo tener una buena cosecha. Pero si yo soy una buena tierra, de seguro tendré una buena cosecha. Entonces, ¿en quién debo sembrar? Debo sembrar en mi familia. Debo sembrar en los hermanos en Cristo, en la iglesia y en mi vida espiritual. Mire usted, una de las mejores siembras que puede hacer es en el encuentro con Jesús. Eso es sembrar en cosas que permanecen para siempre, en vida eterna, en restauración, en sanidad. Son cosas que realmente vale la pena sembrar. Porque ¿sabe una cosa? No todos los terrenos son buenos para sembrar. Y yo le voy a abrir mi corazón con esto que le voy a decir y espero me lo tome como lo tiene que tomar en el Espíritu. Pero yo no siembro mi tiempo en gente que critica. Yo no siembro mi dinero en mentes escasas. Yo no siembro mis fuerzas en gente rebelde y amargada. ¿Sabe por qué? Porque donde yo siembro, eso cosecharé. Por eso yo tengo mucho cuidado en los lugares donde yo siembro. Porque yo sé que el lugar de donde siembre, eso recibiré. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, tenga en cuenta una cosa, iglesia. El lugar donde tú siembras, vas a recibir. Entonces, igualmente, yo no me baseo en gente incorrecta. Yo soy buena administradora de lo que Dios me dio. ¿Sabe por qué? Porque aún Mateo 7:6 dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús dijo, no echen las perlas a los cerdos. Por eso yo no me voy a vaciar en una persona terca, no me voy a vaciar en una persona necia, no me voy a vaciar en una persona que está llevada por su parecer y hace lo que va en contra de la palabra de Dios, en una persona que no quiere cambiar, en una persona orgullosa. Yo no me voy a vaciar en esto porque estoy desparramando las perlas a los cerdos. Yo tengo que ir a las personas que tienen hambre por Dios, a la persona que me dice, pastora, yo quiero cambiar, pastora, yo quiero ser diferente, yo quiero conocer de Jesús. En esas personas son tierras fértiles. Por eso usted tiene que tener en cuenta en quién se va a vaciar, en dónde está depositando usted su semilla. Cuando usted hace un grupo Hechos y ahí se coloca la semilla, usted está sembrando en tierra fértil. Cuando usted coge una persona que está desesperada en su adicción y le dice, ayúdeme a cambiar, esa persona es tierra fértil porque quiere cambiar.
Pero una persona orgullosa, necia, terca, rebelde, amarga, te va a transmitir lo que tiene, te va a impartir, va a sembrar en ti lo que tiene. Y yo tengo que cuidar mi viña y no la puedo dejar que se siembren cosas incorrectas dentro de mí. Usted tiene que ser sabio. Usted tiene que discernir con quién se mete. Usted tiene que tener la claridad de que no todos son hijos de Dios. Porque si no, van a sembrar dentro de ti lo incorrecto. Y entonces, hay gente, perdónenme que yo le diga esto, pero hay gente que le pide a uno asesoría. Y uno le da asesoría una tras otra vez, y hacen todo lo contrario de lo que uno dijo y que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué se está desparramando la semilla? ¿Para qué si no vas a obedecer? ¿Para qué si no quieres hacer lo que agrada a Dios? ¿Para qué si estás llevado de tu parecer? Es importante nosotros que si mi pastor, mi líder, mi supervisor me está dando un consejo, tengo que hacer lo que él dice. ¿Amén o no amén? Amén, dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso yo me rodeo de gente del Espíritu. Gente que tenga que impartirme, gente que tenga que darme, gente que me lleve a un nivel mayor espiritual, gente que yo sepa que me lleva a crecer, no que busca de pronto acabar con mi vida espiritual, sino al contrario, me lleva a un nivel mayor. Esa es la gente que usted debe tener. Amén. Como segundo punto, quiero hablarle rápidamente sobre la administración de las finanzas. Y en realidad nosotros debemos tener en cuenta que el dinero que Dios entregó en nuestras manos es algo que debemos aprender a administrar correctamente. Escuche una cosa, usted es administrador del dinero, no dueño. ¿Usted es qué? No, porque el único dueño de todo en este mundo es usted. Es administrador, usted no es dueño. Por eso usted debe tener en cuenta que tiene que decir: ok, Dios, ¿qué vamos a hacer con tu dinero? ¿Qué vamos a hacer con lo que tú me pusiste a administrar? No es mi dinero, ni mi empresa, ni mi casa, ni mi carro, es las cosas de Dios, porque todo le pertenece a Él. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué pasaría si Dios por un momento te quitara el don que te dio? ¿Qué pasaría si Dios por un momento, si tú eres albañil, ya no podrías ser albañil, te quita tus manos? ¿Qué pasaría conmigo si Dios me quitara el don de predicar y de aconsejar? ¿Qué pasaría con nosotros si Dios nos quitara el don? Pero usted se mofa diciendo: es que es mi dinero y yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Y déjeme decirle una cosa: todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. Entonces, nada es mío, todo es de Él. Y así se debe administrar. No diciendo mis cosas, mi dinero, no. Lo que Dios me dio, administrar. Entonces, escuche, el dinero no me gobierna a mí, yo gobierno el dinero. Dígale al que está a su lado: el dinero no te gobierna, tú gobiernas el dinero. El dinero está a mi servicio, yo no estoy al servicio de él. Porque hay personas que el dinero les habla. Y entonces usted tiene el anhelo en su corazón y dice: uy, voy a bendecir a esta hermanita que lo necesita. Y usted está listo para entregarle una ofrendita a esa hermanita que lo necesita. Y el dinero te habla y te dice: pero te va a hacer falta para el mercado. Y hay gente que escucha la voz del dinero. Y cuando usted, por ejemplo, dice: no, voy a entregar esta ofrenda a la casa de Dios, y el dinero te habla y te dice: ¿y para los transportes de la semana? Y el dinero gobierna a la gente. Y no has entendido que como hijo de Dios, Dios te llamó a administrar y a gobernar el dinero. Somos nosotros, Él no nos habla, Él no dice qué hay que hacer con Él. Somos nosotros quien decimos: por papá Dios y su dirección vamos a hacer esto y esto y esto con este dinero que Él me dio a administrar. Amén.
Pero también hay que tener en cuenta la mentalidad. Porque si usted está con esa mentalidad, ¿a qué horas se me acaba la gasolina? ¿A qué horas se me acaba el gas? ¿A qué horas se me daña el carro? Entonces con esa mentalidad tú atraes la escasez. Pero si tú entiendes que el diseño de Dios es honrar, es bendecir, es dar, es ser amplio, entonces las bendiciones te atraparán y te alcanzarán para tu vida en el nombre de Jesús. La mentalidad te puede hacer una persona escasa. La escasez en la iglesia, la escasez en la gente no tiene que ver por la cantidad de dinero, es por la mentalidad. Porque hay gente que tiene poquito dinero, pero dice, pero con esto me hago unas empanadas bien buenas y las vendo y las multiplico. Tiene que ver con la mentalidad. Tiene que ver con que somos hijos de Dios. Mentalidad de reino es lo que necesitamos. Pero no quiere hacer el grupo Hechos porque se le acaba la pipeta de gas. Estamos graves. Que porque se me va a ensuciar el mueble. Estamos graves. Si todo lo que usted tiene en su casa le pertenece a Él. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a los anfitriones, que son personas de mentalidad amplia. Ahora, nosotros no nos vamos a ir a los extremos. Hay que sembrar ¿dónde? ¿En tierra? ¿Cuál es la tierra fértil, pastora? Mi familia, mis hermanos en Cristo, la iglesia. Eso es tierra fértil. Pero no nos vamos a ir a los extremos de derrochar. Por eso es importante tener en cuenta el presupuesto. Pastora, ¿qué es eso del presupuesto? Usted tiene que decir, ok, me pagan esto. Vamos a sacar esto y no me voy a salir de ahí. Porque el presupuesto determina en gran manera, primeramente Dios y el presupuesto, en qué se va a gastar las finanzas. Entonces, va a haber cosas que Dios coloca en su vida que son por fe. Pero las cosas que son por fe, la persona que me va a decir, pastora, yo voy a hacer algo con fe, primero tuvo que haber estado buenas horas de rodillas con Dios, primero tuvo que haberle consultado al Espíritu Santo, primero tuvo que haber indagado bien con el Señor, y una vez Dios dijo sí, ahora sí me meto en fe. Porque si yo no me meto direccionado por el Espíritu Santo, me meto en una vaca loca, me meto en problemas. Entonces el dinero no se desparrama, se siembra correctamente. Y el dinero se puede actuar en fe siempre y cuando Dios ha dado el aval. Si Dios no ha dicho nada, se está metiendo solo. Si Dios dijo, hazlo porque te voy a bendecir, porque te voy a respaldar, hágalo y no tenga temor porque fue Dios el que habló. Amén. Ahora, no voy a desparramar, ni tampoco voy a ser tacaño. Porque si hay algo horrible, iglesia, es una persona tacaña. Y créame que Dios tuvo que trabajar mucho eso en mí, porque yo era una persona muy ahorrativa, porque vengo de esa cultura. Mis papás me enseñaron demasiado a mí a ahorrar, a ser buena administradora, pero se me estaba yendo la mano. Entonces, ni a desparramar, ni tampoco a ser tacaños. El dinero lo hizo Dios. El dinero no es bueno ni malo. El dinero tiene que ver con el administrador. Si es un buen administrador, le va a ir bien. Si es un mal administrador, le va a ir mal. Pero el dinero no es bueno ni malo. El dinero es para disfrutarlo, bendecir y sembrar. ¿Estamos de acuerdo? Mateo 6:19 dice la palabra del Señor. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el óxido carcome, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí también está tú. Pero hay gente que es súper líchiga, súper tacaña. Y tienen muchísimos millones de dinero debajo del colchón
y se compra un pantalón de 20 y pide rebaja. ¿Sí o no? ¿Los ha visto o no? Lastimosamente, y lo digo con dolor porque yo soy nariñense, soy pastusa, pero esa mentalidad es muy fuerte aquí en Nariño. Hay una mentalidad de escasez. Vas al mercado y pides rebaja. Cuesta 500 el cilantro, déjemelo en 300, por favor. Por favor, iglesia. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Porque nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño de todo el oro y de la plata. Mi mentalidad tiene que ser una mentalidad de reino siempre en el nombre de Jesús. Estoy siempre de acuerdo y estoy 1000% de acuerdo con el ahorro, 1000%. Así se consiguen las cosas, ahorrando. Pero la tacañería, el no gastarse ni un solo peso. Hay gente que guarda todo su salario. Usted dice, imposible, pastora, los conozco. Hay gente que no se gasta ni un solo peso del salario y todo lo acumulan. Y no almuerzan, y no comen, y no compran mercado, y etcétera. Créame, los conozco por la tacañería. Y déjeme decirle una cosa, medite bien si su ídolo no es el dinero. Porque muy seguramente tienes entronado al Dios dinero en tu corazón. Si lo único que usted piensa es en el dinero, puede que ahí esté entronado el Dios dinero en tu corazón. Si solamente piensas en negocios, en dinero, en tener más, en acaparar, no gastas ni un solo peso en tu familia, no te gastas ni un solo peso en ti, ten cuidado. Puede ser el Dios dinero entronado en tu corazón. Dígale al que está a su lado, todo es un equilibrio. ¿Amén o no? Amén. Es un equilibrio. Y la siembra de la ley y la cosecha se da en nuestra vida personal, pero también se da en las finanzas. Si yo quiero bastante dinero para hacer cosas buenas, ¿qué necesito sembrar? En buena tierra y bastante. El que siembra abundantemente cosechará ¿cómo? Usted quiere tener alto, pero no siembra nada. No le da ni siquiera al que le limpia el parabrisas en el carro. No le ayuda al que está con los dulcecitos ahí. Eso es siembra. Es una persona que no está robando. Es una persona que no está ahí sentada sin hacer nada. Es una persona que compró unos dulces para vendértelos a ti. Pero ni si te duele los 500 pesos para el que te limpia el carro. Te duele darle a la persona que está ahí. Te duele, o sea, pide rebaja en el mercado. En serio, es que eso ya es demasiado. No, iglesia. Dar, entre más dé, más va a recibir. Entre más dé, más va a recibir. Entre más dé, más va a recibir en el nombre de Jesús. Siembre, que eso es de bendición. Amén. Tercera cosa que vamos a administrar. Como no tengo mucho tiempo, me voy a enfocar en algo en especial que me pidió mi pastora, y es administrar mi familia y en especial mis hijos. Porque ¿sabe una cosa? A mí me entregó Dios 2 hijos de los cuales voy a dar cuentas. 2 personitas que hacen parte de mi viñedo, de las cuales voy a tener que dar cuentas. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás sembrando en tus hijos? ¿Estás sembrando palabra? ¿Estás sembrando oración? ¿Estás sembrando principios? ¿O tú estás dejando que el sistema les siembre lo que les tiene que sembrar? Porque si usted está perezoso de sembrarle principios bíblicos, el sistema, el mundo, Netflix, las redes sociales, la televisión, está listo para sembrarle a tu vida, a tus hijos y a tu familia lo que tú no les quieres sembrar. Y sin mente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy sembrando en ellos? Deuteronomio 6:7 dice la palabra del Señor. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
Y mire, este texto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué dice lo primero? Guárdalas en tú. ¿Quién es el primero que la tiene que guardar? Yo. ¿Cómo pretendo que tenga algún resultado yo en mis hijos si primero yo no he trabajado en mi propia vida? Por eso lo más importante como padres es primero yo guardo la palabra en mi corazón, la atesoro, la pongo en práctica y ahora sí la reproduzco en mis hijos. Entonces, ¿qué es importante? Coherencia, iglesia. Debe haber una coherencia en lo que está pidiendo el papá y lo que hace el papá. Yo no le puedo decir a mis hijos, vaya a la iglesia y yo bien aplastada viendo online. Coherencia. Los hijos hacen lo que ven hacer a sus padres. Debo ser un reflejo de Cristo. Debo ser de testimonio y debo tener credibilidad. Yo le digo, salga de esos malos amigos y el primero que estoy con malos amigos soy yo. Eso no tiene ninguna coherencia, no tiene credibilidad, no tiene ningún sentido. Por eso el texto dice, guárdala primero tú y ahora sí ve, incúlcalas a tus hijos. Entonces debo examinarme yo primero para trabajar en ellos. El tiempo con mis hijos es innegociable. Usted debe entender que antes de que usted le dé cuentas a Dios de su trabajo, de su iglesia, de lo que sea que usted tenga, usted le va a dar cuentas a Dios de su viñedo, de su familia, de sus hijos. Eso es lo primero que el Señor le va a pedir cuentas. Entonces, el tiempo con mis hijos es innegociable. Porque yo le dedico demasiado tiempo a mi trabajo, demasiado tiempo a la iglesia, las noches estoy aquí en la iglesia. ¿Y mis hijos qué? Por eso yo tengo unos días determinados donde en la noche yo no me comprometo con nada porque es el tiempo de mis hijos. Hay una cosa que debemos entender y es que hay una tierra donde se puede sembrar en ellos y es cuando son pequeños, porque después va a ser demasiado tarde. Por eso a ellos hay que trabajarles con amor y dedicación. Una de las buenas administraciones que nosotros podemos tener es administrar bien. Listo, este tiempo para Dios, este para el trabajo, pero este para mi familia y para mis hijos. Tiene que ser así. Entonces, ten cuidado con lo que estás sembrando en ellos. Y perdóneme que yo le diga esto, pero hay muchas mamitas que no están con el papá de sus hijos y lo que siembran en los niños es en contra del papá de sus hijos. Y les dices que ese nos dejó, nos abandonó. No, esa no es la semilla que necesitan tus hijos. Ellos necesitan saber, es tu papá y lo debes honrar, punto. Pero ¿qué semillas estamos sembrando en ellos? Les hablas mal de tus abuelos, les hablas mal de los hermanos, de los primos, del papá. Y esa es esa semilla que está produciendo un efecto en ellos. Hay que tener cuidado con la semilla que sembramos en ellos. Tiene que ser semillas de bendición. Por eso es que los niños después se levantan en contra de sus padres, porque les sembraron cosas incorrectas dentro de ellos. Tengo que ver que la maldad no se siembre en ellos. Pero si usted le pone a ver películas donde se están matando, se están masacrando, mató al amigo, mató a la familia, y eso es lo que ellos están recibiendo. Esa es la semilla que está dentro de ellos produciendo algo. Si tú los pones a ver cosas de terror, la semilla que se está sembrando en ellos es el terror. Satanás está tomando el derecho legal en esos niños. Por eso tengo que tener cuidado de qué están viendo. Ten cuidado con soltarles el internet así tan desmesuradamente. Porque las redes sociales contienen material que no es apto para los niños. Y un niño que mira una imagen pornográfica le va a quedar marcada para toda su vida y va a quedar atado. Por eso debo tener cuidado de qué están viendo. Tengo que tener cuidado de los disfraces. Porque ¿qué le estás mostrando a tus niños cuando los disfrazas? Que estás claudicando entre dos pensamientos. Que eres un tibio y que realmente ni siquiera tú estás seguro de lo que debes creer.
Los disfraces, el Halloween, es una fiesta que tiene un origen que sabemos que es malo, que es satánico, que viene desde mucho más atrás, desde los celtas. Y sabemos que es una fiesta pagana, que después se volvió americanizada y los americanos empezaron a meterle lo de las calabazas, lo de los disfraces y eso. Pero el origen inicial es malvado. Entonces, ¿cómo tú disfrazas a tu hijo conociendo la luz de Cristo? Le estás enseñando a ser una persona que claudica entre dos pensamientos, que puede aprender a ser tibio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a dar cuentas delante de nuestro Padre Celestial acerca de nuestra viña. Y yo quiero que usted medite en esta mañana acerca de la viña que Dios te entregó. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué estás haciendo con tus finanzas? Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos haga buenos administradores. Amén.